El ejercicio número 2 del ejercitario 5 dice: una turbina de dos etapas recibe vapor a 20 kilogramos por centímetros cuadrados y una temperatura de 250 grados centígrados. Al final de la primera expansión, la humedad presente en el vapor alcanza 3% y la presión cae a 5 kilogramos por centímetros cuadrados. Parte del vapor vuelve a ingresar a la caldera para un recalentamiento y el vapor restante se utiliza para alimentar un calentador de 600 kilovatios de potencia nominal. A la salida del calentador el vapor sale como líquido saturado. La presión de descarga al condensador es de 0,07 kilos. La relación entre los rendimientos internos de la primera y la segunda etapa es de 1.1. La potencia interna de la primera etapa es de 2 megavatios. La suma de la pérdida mecánica más la pérdida en el reductor es de 400 caballos vapor y nos da un rendimiento del generador del 97%. Nos pide determinar en el ítem A el rendimiento interno de la tapa de la turbina, en el ítem B la humedad en la descarga al condensador, en el ítem C la potencia desarrollada por la turbina y en el ítem D la potencia disponible en el generador. Tenemos el diagrama esquemático que nos da el ejercicio. Ya tenemos ubicados los distintos puntos con los valores, los valores de presión y temperatura para los distintos puntos, valga la redundancia. Como dato tenemos que la relación entre el rendimiento interno de la primera y la segunda etapa, o de la de alta presión y baja presión, es de 1.1. Nos da la potencia en la primera, la potencia de salida en la primera etapa, la potencia interna generada por la primera etapa, es de 2 megavatios. También tenemos otros datos que son la descarga del condensador, la presión de descarga. Nos da que un rendimiento del generador del 97%. La suma de las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el reductor es de 400 caballos vapor. Nos dice que en la primera, o sea, una vez que se expande en la etapa de alta presión, nosotros parte de ese vapor, de esa masa de vapor, la utilizamos para un calentador de 600 kilovatios, y también nos dice que a la salida del mismo el líquido se encuentra el vapor ya se encuentra como líquido saturado. Entonces, analizando el punto 1, nosotros tenemos una presión de 20 kilos y una temperatura de 250, utilizando la aplicación la aplicación en el teléfono celular o en el dispositivo que lo utilicen. Podemos tener una entalpía podemos tener los valores de la entalpía en el estado 1 y también la entropía en el estado 1. Luego se expande en la turbina de alta presión y en el punto 2 a nosotros nos da un dato de la presión de expansión, ¿sí?, a la salida de la turbina, y una calidad del 97%. Entonces, con esos valores nosotros podemos obtener la entalpía real en este estado. Si nosotros consideramos el estado 2', que sería un proceso isentrópico, entonces tendríamos que utilizar la presión con la entropía en el punto 2' igual a S1. Con ese valor podemos tener una entalpía para un proceso isentrópico, una entalpía para un proceso isentrópico. Entonces, ya obteniendo estos valores y sabiendo que el rendimiento interno de la primera etapa va a ser igual a el trabajo que genera nuestra turbina de manera real sobre el trabajo que genera nuestra turbina de un proceso isentrópico. Entonces, ese rendimiento interno, sabemos que tendríamos la diferencia de entalpía del saldo entálpico real sobre el saldo entálpico para un proceso isentrópico. Entonces, como ya tenemos estos valores, podemos determinar el rendimiento. Al final, el rendimiento interno nos sale de un 81,41%. Haciendo uso de la relación que tenemos como dato, podemos determinar el rendimiento interno de la segunda etapa, que nos da un rendimiento del 74,01%.
En el ítem B nos pide la humedad en la descarga del condensador. O sea, nos ubicamos en el punto 5. La descarga al condensador, en el punto 5. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos las propiedades en ese punto, reales en ese punto. Entonces, para el punto 4, podemos analizar, nosotros tenemos una presión, porque la presión de descarga aquí es de 5 kilos, esto se mantiene a través de todas las tuberías, considerando, como no nos habla de pérdida de carga, entonces seguimos utilizando la misma presión. Y sabemos que el fluido se recalienta, ¿sí? Entonces podemos, por concepto, podemos saber que en un proceso de recalentamiento, si no nos da, el ejercicio no presupone una pérdida o algún tipo de proceso que pueda degradar, digamos, o bajar ese valor de temperatura, entonces finalmente nosotros obtenemos un valor, o sea, la temperatura, la presión, la temperatura de recalentamiento sería la misma a la temperatura de la caldera. Entonces con estos dos valores podemos obtener la entalpía y la entropía real para este punto, para el punto 4. Finalmente en el punto 5, el punto 5', haciendo uso de la presión que tenemos como dato, que es la presión a la descarga de la turbina de baja presión, y utilizando la entropía en el punto 4, como la entropía en el punto 5', podemos obtener un valor, un valor de una entalpía bajo un proceso isentrópico, y con ese valor, ya volviendo nuevamente al valor del rendimiento de la segunda etapa, que ya lo hemos calculado, ¿sí? Vamos a tener el salto entálpico real sobre el salto entálpico para un proceso isentrópico. Entonces con ese valor podemos finalmente determinar la entalpía real en el punto 5. Ya teniendo esa entalpía real en el punto 5 y sabiendo que también tenemos como dato la presión, y esto es lo que calculamos, ya son los valores reales en el punto 5, entonces con esos valores podemos obtener una calidad del 94,63%. Como está pidiendo el porcentaje de humedad, entonces lo restamos al 100% y tenemos la humedad existente en nuestro fluido a la salida de nuestra segunda etapa. En el ítem C nos pide la potencia desarrollada por la turbina. Sería la potencia total, ya que la turbina entrega, ¿sí? A través de sus dos etapas, en este caso tiene dos etapas. Entonces, habla que la potencia interna de la primera etapa es de 2 megavatios. Esto aquí es igual a la masa por el salto entálpico que nosotros tenemos entre H1 y H2. Acuérdense, siempre estos ya deben ser valores reales. Entonces finalmente podemos tener una masa, porque tenemos esto ya como dato, tenemos la potencia, podemos tener la masa y sacamos la masa 1. Para el punto 8, ya analizando este calentador, nosotros sabemos por condición del ejercicio que este calentador trabaja a presión constante, ¿sí? Eso es una característica de los intercambiadores de calor. Entonces también nos dice que a la salida tenemos ya tenemos una calidad o sea, tenemos como líquido saturado, y por ende podemos directamente calcular la entalpía en este punto. Finalmente, si nosotros sabemos que nuestro calentador es de 600 kilovatios, vamos a poder entender que la masa que ingresa al calentador por el salto entálpico es lo que nos produce esta pérdida o este intercambio de calor, esta potencia que tenemos, que nos da el ejercicio como dato. Finalmente podemos sacar la masa de ingreso, que es la masa 7, y obtenemos un valor de 0,293 kilogramos por segundo. Finalmente esta masa, más la masa calculada en la expansión de la primera etapa, podemos obtener ya la masa 3. Entonces, acá ecuacionamos que la masa 3 va a ser igual a la masa 1, ¿sí? La masa 1 más, o sea, menos la masa en el punto 7. La masa 3 va a ser la masa 1 menos la masa 7 de la masa que va a la expansión en la segunda etapa. Entonces, con este valor ya calculado, ¿sí? Entramos, sabemos que la potencia de la segunda etapa va a ser nuevamente la masa por el salto entálpico, que sería H4 menos H5. Está bien. Entonces,
Reemplazando los datos ya obtenidos, podemos obtener una potencia de entrega interna de entrega en la segunda etapa de 4.549,7 kilovatios. Finalmente, la potencia total que entrega la turbina sería igual a la suma de las potencias de las dos etapas. Y con eso tenemos una potencia interna total de 6,55 megavatios. En el punto D nos pide la potencia disponible en el generador. Nuevamente podemos elaborar nuestro gráfico en donde nosotros tenemos que la potencia interna entregada acá, si esto lo completamos, pero nosotros tendríamos también una potencia interna máxima, que es la que genera la turbina sin considerar las irreversibilidades, y esto serían las pérdidas por irreversibilidades. Nosotros estamos en este punto porque ya tenemos este dato. Entonces, si a esta potencia nosotros sabemos que la potencia interna, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la pérdida mecánica más la pérdida en el reductor, ¿sí? Más esta potencia que tenemos acá. Fíjense, la potencia en el reductor más esta pérdida en el reductor más la pérdida mecánica, obtenemos la potencia interna total. Como tenemos esto ya como dato, nos faltaría la potencia en el reductor. Pero la potencia en el reductor, ¿qué es? Acá nosotros tenemos un rendimiento del generador. Este rendimiento del generador, ¿qué es? Lo que yo obtengo sobre lo que tengo, o sea, lo que yo necesito generar sobre lo que tengo para generar eso. En este caso, lo que tenemos es la potencia de entrada, que es del reductor. La potencia del reductor. Perdón, este está mal. O sea, yo tengo el rendimiento del generador, sería la potencia del generador, que es lo que necesito tener sobre la potencia en el reductor. Entonces, perfecto, ahí está bien. Entonces, lo que yo necesito sacar es la potencia del generador. ¿Qué tengo para sacar eso? La potencia en el reductor. Entonces, finalmente, la potencia interna, que va a ser igual, la potencia mecánica más la potencia del reductor más, acá sí está bien, energía del reductor sobre el rendimiento del generador. ¿Está bien? Esto tenemos, esto es dato, esto es lo que buscamos. Esto es lo que buscamos, ¿sí? Esto es lo que buscamos. Este es dato, esto es dato, y esto ya lo calculamos. ¿Qué es esto? Finalmente, despejando, podemos obtener la potencia en el generador de 6,1 megavatios. Acá tengan en cuenta que esta pérdida nos da en caballo vapor, así que deben realizar para que quede la ecuación dimensionalmente correcta, que un caballo vapor es de 0,735 kilovatios.